las alforjas que ha llenado con sus temas académicos, morales y personales. Pero bueno, lo dejo ahí. Saludo a Edmundo Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Bien, y sí, como bien lo recuerdas, quisiéramos un poder judicial que haga honor al Estado de Derecho en nuestro país, haga honor al mandato constitucional de ser uno de los tres poderes independiente, autónomo, en el que este equilibrio de poderes y no subordinado al poder ejecutivo. En fin, eso quisiéramos ver, incluso en un festejo de la Constitución, una conmemoración que hay que reconocer tuvo un formato nuevo porque se escucharon las voces de las dos cámaras, pero que creo que detrás de esa cuestión que no es menor, habría que realmente aplaudirla, pero es una constitución que teóricamente no ha cambiado porque no ha sido refundada, como ha sucedido en otros países donde hay convocatorias a replantear la constitución, pero que en los hechos tenemos una constitución que ha tenido una gran cantidad de cambios. Recientemente Lorenzo Córdoba, en un artículo en el Universal, hacía referencia a que en lo que en estos 7 años y en particular en el primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum, pues alrededor del 40% de los artículos de la Constitución han sido modificados. Estamos hablando. Hoy presumió 22 y recuerdo muy bien el texto de Lorenzo. Han privatizado la Constitución porque la mayor parte de esas reformas se han hecho con la mayoría de la sobrerepresentación, Edmundo. Efectivamente. Ese es el asunto, o sea, porque en los hechos se le ha dado la vuelta a la Constitución, a muchos de los espíritus de los artículos que se habían venido construyendo durante décadas y haciendo uso de una sobrerepresentación y de un poder judicial, una corte que no jugó el papel que en el sexenio de López Obrador jugó para poder juzgar la inconstitucionalidad, no solamente del contenido de los artículos propuestos, sino de la misma metodología, el método para cambiar la propia Constitución. Es decir, cuidado, estamos ante un cambio en los hechos de las reglas de la convivencia entre las y los mexicanos, que eso en el fondo es lo que debe ser la Constitución, y eso implicaría necesariamente la consulta a la sociedad mexicana, o bien a través de una justa representación en el Congreso de la Unión, cosa que no tenemos porque la que existe actualmente no representa el voto emitido en las elecciones del 24, sino a través de una lamentable juicio del Tribunal Electoral, le dio una sobrerepresentación que no refleja el voto en las urnas. Y recientemente, Leonardo, antier para ser precisos, un conjunto de casi 500 ciudadanas y ciudadanos sacamos un manifiesto a través de un Frente Amplio Democrático llamando la atención sobre los riesgos de lo que puede ser una reforma electoral. Y la presidenta de la República el día de ayer se refirió a ese texto diciendo: espérense, si no he presentado nada. Y lo que queremos decirle es: presidenta, no tenemos que esperarnos a que usted presente algo. Como ciudadanos, como ciudadanos, tenemos el derecho a manifestar nuestra preocupación y a decir si hay una reforma en la materia electoral que no siga el camino de las reformas político-electorales que se han venido dando y que no restrinja derechos y que no restrinja la democracia. Además, supongo que no se han inventado nada, o lo de Pablo Gómez fue una pantalla, pero el señor dijo que había que quitarle autonomía al INE, a menos que no sea un delegado de la presidenta o ella lo desautoriza. Es perfectamente lógico imaginar que una reforma electoral pensada desde el poder podía contener eso, Edmundo. Y claro, y no solamente Pablo Gómez se refirió a perder la autonomía y la independencia del INE, ¿para qué? Sino también se refirió a temas de financiamiento a la autoridad electoral, a temas de financiamiento a los partidos políticos que tocan en el corazón, por un lado, a la equidad de la contienda y por otro lado, a la calidad de la organización de las elecciones que tanto tiempo nos llevó a construir. Pero oriéntame ahí, o sea, Pablo Gómez va y presenta la reforma y la construye de la manera que la hizo, y si fuera película diría que es Tiburón, ¿no? Y de pronto la presidenta dice: no, tranquilos, no va a ser Tiburón, van a ver Pinocho en el Jardín de las Delicias. Pues que esperemos a ver qué, porque Pero por lo entonces, menos. ¿para qué nos asustaron con el tiburón, digo yo? Bueno, y si nos asustaron con el tiburón, con mayor razón tenemos que levantar la voz y no esperar
como hemos esperado en muchas ocasiones, cuando ya es tarde reaccionar a eso, Ya. sino advertir, dado el personaje que encabeza la comisión, que integró la propia presidenta de la República, sus antecedentes y sus dichos. No estamos paranoicos ni inventando nada, es simplemente la consecuencia incluso de lo que él mismo advirtió. O bien, Ricardo Monreal, al salir de aquella reunión con la presidenta de la República, en donde se supone, porque no sabemos tampoco a ciencia cierta todo lo que ahí se dijo, pero Pablo Gómez se supone que ahí presentó el proyecto, y Ricardo Monreal sí advirtió que habían tocado temas de representación, que habían tocado temas de financiamiento, que habían tocado temas que tienen que ver con el financiamiento de la autoridad electoral, temas de fiscalización, temas muy delicados que quisiéramos. Si no conocemos por dónde viene la propuesta, tenemos el derecho a advertir, Por ahí sí, no, ¿no? pero así Claramente. no. No, no necesariamente así, y proponemos esto. Por eso, en nuestro derecho, el Frente Amplio Democrático, que integra a personalidades de muy diverso carácter de la academia, con muy diferentes posiciones, pero con una coincidencia. No queremos que se siga deteriorando el Estado democrático en nuestro país, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, sino queremos recuperar eso. Ya. Y esperaríamos una reforma que no acentúe más el desequilibrio que estamos viviendo, Pues mi muy bien. querido. Pues ojalá así sea. Te mando un gran abrazo. Otro para ti, muy buena noche.